Bien, chicos, buen día. Vamos a iniciar hoy con la clase de cálculo, ¿ya? Y representación del espacio. Entiendo que muchos de ustedes tuvieron acceso a un formulario de Google, ¿ya? De una simulación de evaluación, ¿ya? Yo la estuve revisando. Les voy a invitar, obviamente, a que si estuvo difícil, si algunos sintieron que estaba como muy complicado, a no desanimarse, ¿ya? Esto, Sí, la verdad, profesor, a mí me fue mal. sí, no, sí, me... Tenía, Ujú. tenía tres buenas en cálculo. En lenguaje me fue bien, pero en cálculo tenía tres buenas. Qué vergüenza. No, no se preocupe. Mire, lo que pasa es que yo también la estuve revisando y la verdad es que la prueba que del formulario de Google que ustedes respondieron, yo igual la encontré un poco compleja en relación a los temarios, pero no se desanimen, vamos a hacer un repaso completo ahora de la evaluación, vamos a ir viendo cómo debíamos haber resuelto, ¿ya? Ustedes saben que yo ingresé más tarde a este programa a hacer clases y también el periodo de clases es súper breve, ¿ya? Así que, vamos a ir viendo algunas estrategias que nos permitan llegar al resultado y de todas formas les voy a seguir insistiendo en que no se desanimen al revisar la evaluación, que asistan ese día porque la verdad es que estos programas están hechos para que ustedes puedan lograr sus objetivos, ¿ya? Así que no tengan miedo, ya no se desanimen, vayan con toda la fe, la seguridad y la tranquilidad de que esto va a ser 100% favorable para ustedes, independiente que tengan algunas dificultades, ¿ya? Lo importante sí es ser perseverante y por supuesto manifestar una actitud de responsabilidad, ¿ya? Es decir, si ahora yo veo esto y digo, ya, al día de la prueba no voy a ir porque en verdad está súper difícil y todo, no, ¿ya? Esa, créanme que no es la actitud, ¿ya? Así que la idea es que ustedes ese día se presenten, vayan a dar la evaluación, independiente de la evaluación que sea, ¿cierto? Llegar y manifestar interés y responsabilidad, porque ustedes saben que esas cosas que tienen que ver con un tema actitudinal, ¿cierto? También tiene su reconocimiento. Así que eso, voy a compartir la pantalla, vamos a ir al formulario de Google y vamos a ir analizando cada pregunta, vamos a ir viendo cuál era la respuesta correcta, qué cosas debimos a lo mejor hacer, cómo calcular, eh, para ir dando algunas estrategias, ¿ya? Yo sé que de la evaluación nosotros no hemos visto todo, vuelvo a insistir, yo no estoy desde el inicio del programa y el programa es bien breve, ya las clases ustedes saben también son súper breves, entonces es eso, la invitación también queda para hacer un trabajo personal, ¿ya? Todas las personas que están conectadas acá quiere decir que tienen un acceso a Internet, por lo tanto, si hay algo que me cuesta, no sé cómo calcularlo, lo busco y digo, ah, mira, acá hay otra estrategia, a lo mejor otra distinta a la que les enseñé yo, eh, que a ustedes a lo mejor les vendría mejor, ¿ya? Porque es súper válido, todos de forma distinta, ¿ya? Esa es la gracia de vivir en comunidad, en sociedad, que somos todos diferentes y todos tenemos algo que aportar. Por lo tanto, como somos todos distintos, no todos podemos aprender de la misma forma. Ya acá se hace un repaso estándar, algo general, ya, pero la idea es esa, que ustedes puedan hacer también un trabajo personal, ¿de acuerdo? En la casa. Si veo que algo me cuesta mucho, voy y busco algo referente a eso, eso también es súper importante, ya tener esa autonomía. Voy a ir compartiendo la pantalla entonces y voy a pedir como siempre que vayan teniendo los micrófonos en silencio. Voy a compartir la pantalla de la evaluación de cálculo, ¿ya? Y vamos a ir viendo qué tal estaban acá las respuestas, ¿ya? Cuáles eran y todo lo demás. Ya teníamos acá entonces la evaluación de modalidad flexible, cálculo y representación del espacio. Partíamos la evaluación, ¿cierto? Mirando esta pregunta, este afiche publicitario, ¿cierto? Esta imagen, donde ofrecían, ¿cierto? Cabañas en temporada baja, en temporada alta, especificaban también, ¿cierto? Cuáles eran las temporadas, qué meses incluían, ya eso es algo, es una realidad, eso pasa, ¿cierto? Eh, Cuando yo quiero arrendar algún lugar, ¿verdad? Siempre se considera la temporada para el arriendo, ¿ya? Y de eso siempre varía su costo, digamos, ¿ya?
Entonces tenemos acá una cabaña donde también me presentan las dimensiones, ¿ya? Es importante también visualizar esta información porque desde ahí yo voy a responder varias preguntas. De hecho, cada pregunta decía, por ejemplo, esta decía, lee atentamente el siguiente aviso y responda desde la 1 a la 5. Es decir, yo voy a responder las preguntas de la 1 a la 5 en torno a la información que aquí aparece, ¿ya? Entonces tenemos la primera pregunta, ¿ya? Esto nosotros sí lo hicimos, esto nosotros sí lo vimos y que tiene que ver con el nivel, el perímetro de los dormitorios, ¿ya? Tenemos acá los dormitorios que abarcan todo eso, ¿cierto? El ancho y el alto, ¿verdad? Que era como nosotros íbamos a ir calculando. Voy a volver acá. Entonces, el perímetro, ¿cómo se calculaba? Sumando todos los lados, ¿ya? Era la suma del contorno. Decíamos como Hola, una buenos días. Hola, buen día. Decíamos como una forma de recordarlo, ¿cierto? Era como si yo quisiera poner cerca en la orilla. Entonces yo sumaba, ¿cierto? Ese 7,5 por 2, no podía sumar solamente 7,5 y 3,5, ¿ya? Tenía que sumar dos veces, porque aquí hay 7,5 y acá también, independiente que no lo coloquen. Ya eso nosotros también lo vimos en la clase, cuando yo les explicaba que muchas veces colocaban solo dos medidas, pero yo tenía que colocar las otras, las siguientes, ¿ya? Así que este 7,5 iba acá, acá, y este 3,5 acá y acá, ¿ya? Y la respuesta correcta a eso era 22. ¿Por qué? Porque 7,5 más 7,5 son 15, ¿ya? Y 3,5 más 3,5 son 7, y eso me da un total de 22, ¿ya? Entonces ahí la alternativa correcta sería la B. Bien. Tenemos la siguiente que dice, ¿cuánto mide el área total de la cabaña del aviso? Entonces, ¿qué hacía yo en esta parte? Para calcular el área, ¿cierto? Que era base por altura, yo tenía que calcular el área del dormitorio primero y luego el área, ¿cierto?, de estos espacios comunes. ¿De acuerdo? Entonces teníamos el del dormitorio que era 7,5 por 3,5, aquí era solo multiplicar estas dos y teníamos un total de 26,25, ¿ya? Y luego teníamos los espacios comunes, ¿cierto? Que era 5 por 4. Y 5 por 4 es 20. Y yo al hacer la suma de los 20 que me dieron acá, más los 26,25 que me daban acá, ¿cierto? Tenía un total de 46,25 metros cuadrados, ¿ya? Entonces ahí la alternativa correcta también era la B, ¿ya? Lo que no se me puede olvidar a mí siempre, chicos, es sumar, porque me están colocando, me están pidiendo el área total. Por lo tanto, yo calculo esta área, la sumo, ¿cierto? Y ahí encuentro el total, que en este caso era 46,25. Estas son pequeñas estrategias, chicos, que les van a servir. Por ejemplo, en este caso, el perímetro, aquí se pueden haber confundido, ¿cierto? Porque solamente calcularon esto más esto, ¿ya? Pero no se pueden olvidar de las otras partes, ¿cierto? Porque esto es una figura cerrada, ¿ya? Así que tengo que considerar los otros dos lados. Y como sé que este mide lo mismo que este, va a medir 7,5. Y como sé que este mide lo mismo que acá, es 3,5. En este sentido, acá para el área, como es multiplicar un lado por otro, no necesito tener todas las medidas, ¿cierto? Me basta con saber que una mide eso y la otra mide eso, ¿ya? Entonces aquí, como les decía, el área, sumamos los dos resultados del área. Y el área era multiplicar, ¿cierto?, la base por la altura. O el largo por el ancho, en este caso. Como es una figura plana. Vamos a la siguiente, donde dice, una familia tiene 75.000 para arrendar una cabaña en abril. ¿Para cuántos días le alcanza el dinero? Ya, aquí, habían muchas formas de resolver esta evaluación, ya, esta pregunta, perdón. ¿Por qué? Ya, lo primero que yo tenía que saber era que esta familia, ¿cierto?, tenía 75.000. Lo segundo era que era en abril, por lo tanto, va a variar el costo del día, ¿ya? Recuerda que esta familia viene en abril, por lo tanto, abril cae en el mes de temporada baja, ¿ya? Entonces el día va a costar 18.500. Esas dos cosas, ¿cierto?, son súper importantes para yo saber para cuántos días le va a alcanzar. Podría haberlo calculado de varias formas. Una forma era dividir, ¿cierto?, los 75.000 dividido 18.500, ¿ya? Que esa es la forma, yo creo que sería un poquito más compleja de hacer esa división, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí me da también un número que no es entero, ¿ya? Me da un número decimal que es 4,054, ¿ya? Entonces yo ya sé que iban a ser ahí 4 días. Pero ¿cómo lo podría haber hecho yo también si siento que no puedo dividir bien estas cantidades? Podría haber hecho
podría haber sumado una cantidad de días. Por ejemplo, sumar 2 días, ¿cierto? Para ir como haciéndolo de manera más simple. Si yo sumaba 2 días de 18.500, me daba 37.000, ¿ya? En 37.000 todavía me queda harto de diferencia, por lo tanto podría haber sumado 2 veces más quizás al 18.500. Y ahí hubiese sumado 37 más 37.000, que eran 74.000, ¿ya? Y ahí yo hubiese dicho, bueno, sume 4 veces esto, entonces me alcanza para 4 días. Como son 74.000, ¿cierto? Estoy muy cerca, ya no alcanzo a sumar otro 18.000, así que esa sería la correcta. Me sobrarían 1.000 pesos en ese caso, ¿ya? Entonces ahí yo podría haberlo hecho también de esa forma. Ya lo importante es que yo a través de la lógica vaya encontrándole sentido y diga, ok, esta la puedo resolver de esta forma, también a lo mejor a través de una resta, al 75.000 restar 18.500, después ese total volver a restar 18.500 y ahí contar cuántas veces resté, también me iba a dar la cantidad de días. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? ¿Están atentos todos? ¿Se escucha bien las acá? Sí, sí, se escucha súper bien. Ya, Sí, se escucha bien, profesora. ya, genial. Teníamos entonces ahí esas estrategias de cálculo, ¿cierto? Esto, chicos, si por ejemplo hay un problema que yo digo, chuta, ya, es que aquí con estos valores me complica un poco la estrategia, voy a un problema más simple que requiera la misma más o menos estrategia, pero lo llevo a estos números, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ya, ¿cómo lo haría yo en un caso de que fuera realidad? ¿Cómo lo haría como con mi familia? Ya, y a lo mejor yo lo haría así de práctica. ¿Ya? De repente no complicarse tanto al ver los números y decir, chuta, son cantidades grandes, hacer una división me va a costar, busco otras estrategias, ¿ya? En matemática, a veces más de una operación, a veces, no siempre me puede dar, ¿cierto?, un mismo resultado, ¿ya? Siempre va a depender del problema. Tenemos acá, aparecen marcadas algunas aquí, pero no se guíen por eso, ya es que de repente yo aprieto el cursor y quedan ahí. Dice, ¿en cuántos metros varía el perímetro de los dormitorios si su ancho y su largo se duplica? ¿Ya? En este sentido, primero tengo que saber el concepto de qué es duplicar. Hay un micrófono por ahí, creo que está encendido. En este sentido, yo tengo que saber qué es duplicar, ¿ya? Y duplicar es colocar el doble, ¿cierto? Doblar algo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué hacía yo? El 7,5, ¿cierto? Lo podría haber transformado de una vez en 15, ¿cierto? Porque ese era el doble. Quiere decir que yo sumo el mismo número 2 veces. 7,5 más 7,5 les va a dar 15, ¿ya? Y 3,5 más 3,5 le va a dar 7. Por lo tanto, yo podría haber puesto al tiro acá un 15, un 15, un 7 y un 7. Haber hecho yo un dibujito aquí, ¿cierto? En mi cuaderno al ladito, dibujo el rectángulo y pongo yo las medidas, ¿ya? Entonces aquí en el perímetro real de esto es 22, ¿ya? Pero si yo lo doblo, si yo pongo los dobles, me va a dar 24, o sea, 44, perdón, ¿ya? Pero me preguntan, ¿en cuántos metros varía el perímetro si se duplica? No me dicen cuánto queda el perímetro, ojo con eso, ¿ya? Ahí, chicos, hay un tema de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque aquí hay dos alternativas que ustedes podrían marcar como correctas si no leen bien la pregunta. Podrían marcar 44 porque en eso queda duplicado, pero a mí no me están preguntando cuánto queda el total del perímetro duplicado. Me están preguntando en cuántos metros varía el perímetro. Es decir, cuánto más hay si lo duplico. Y originalmente este tiene un perímetro de 22 metros. Como yo lo dupliqué a 44, si yo hago la resta, ¿cierto? De 44 menos 22, me va a dar 22. Por lo tanto, ahí la respuesta correcta es la alternativa B, 22, ¿ya? Ojo con eso. Mucho ojo con cómo yo leo la pregunta, ¿ya? Porque alguien podría haber marcado 44 porque ese era el perímetro duplicado. Correcto, ese es el perímetro duplicado, pero no es lo que me están preguntando. Aquí me preguntan cuántos metros varía el perímetro. Quiere decir cuánto más o cuánto menos. En este caso, ¿cierto? Son 22 metros más, ¿ya? Por eso era la alternativa B. Vamos a la siguiente, dice, ¿qué número natural representa el símbolo XXX, ¿cierto? Hay una I y una V, romano en la cabaña.
Ya, nosotros esto sí que no lo hemos alcanzado a trabajar, que son los números romanos, ¿ya? Vamos a ver si ahora me resulta ocupar la tableta. Y, a ver. Veamos si es que me resulta. Ya. Tenemos entonces que la X, por ejemplo, en números romanos, vale 10, ¿ya? Tenemos que el V en los números romanos vale 5. Y este palito que nosotros vemos que es una I mayúscula vale 1, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo este número, si yo veo esto, el número es el número 15, porque este vale 10 y este vale 5, ¿ya? Pero cuando yo antepongo alguna I a ese número, al número 5, quiere decir que le quito 1. Entonces ahí sería el 4. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer hasta el 3 en número romano ocupando la I. Cuando yo quiero hacer un 4, antepongo una barra al 5. Y así para adelante, después 5, ya, si quiero escribir 6, por ejemplo, es con así, ¿ya? O si voy a escribir 9, por ejemplo, es así, ¿ok? Así es. Entonces, en este caso hay 3x, sería 30, ¿ya? Y si yo veo esto que está aquí, que se antepone una barra al 5, es un 4, ¿ya? Entonces sería 34. ¿Se va entendiendo eso? Yo creo que sí, ¿ya? Los números romanos aparte igual están siempre por ahí presentes en la vida cotidiana en algunas cosas, ¿ya? Que aparecen por ahí. Así que, como les digo, chicos, el X vale 10, la V vale 5, un palito, ¿cierto? Que es una I, vale 1, ¿ya? Pero aquí, como yo los coloco, es como se leen. Por ejemplo, este vale 15, ¿ya? Este representa el 14, porque antepuse la I a la V, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero escribir 16, sería así, ¿ya? Aquí, como son 30, ¿cierto? Y antepongo ahí una, es 34. Esa era la respuesta correcta en ese caso. Entonces ahí tendríamos que la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Ya? Vamos a seguir entonces con la siguiente. Y ahora pasamos a la número 5, que sería la del censo, ¿ya? Aquí pasamos, chicos, a un contenido que tiene que ver, ¿cierto?, con estadística, que tiene que ver con gráficos. Los gráficos, si yo me concentro, son súper simples de leer, ¿ya? Lo importante es que yo lo sepa interpretar y poder resolver lo que ahí me están planteando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que la letra dice, un censo permite caracterizar una población de un territorio en un momento determinado. Nosotros hablamos del censo el otro día en una clase de historia, creo, ¿ya? Saber quiénes somos, cómo vivimos, cómo estamos y cómo la sociedad ha cambiado en comparación con otras décadas, ¿ya? El censo se hace cada 10 años, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá el censo del 2012 representado con la barra más oscura, que es lo que me indica esta simbología, ¿ya? Y tenemos el censo el censo del 2002 con la barra oscura y el censo del 2012 con esta barrita más clara, ¿ya? Con este gris más claro. Ahí aparece, ¿cierto? Esto me va a indicar a qué corresponde cada color, ¿de acuerdo? Entonces dice, uno de los datos extraídos del censo del 2012 es la tasa de participación económica de la mujer, ¿ya? Entonces este gráfico en general habla de la participación económica de la mujer en cada realidad familiar, ¿ya? Tenemos cómo participaban las mujeres, cómo aportaban a la economía las mujeres en el año 2002 y acá en el 2012. Si ustedes se fijan, lo que va acá en esta línea, ¿cierto? Es la tasa de participación de la mujer en porcentaje, que aparece ahí entre paréntesis. Y acá abajo, ¿cierto? En esta línea aparece, ¿cierto? Los rangos etarios, ¿ya? De los 15 a los 24 años, de los 25 a los 34 años y así,
¿Ya? Ahí estaba todo. Acá dice que es una adaptación del INE. ¿Se acuerdan que el INE era el Instituto Nacional de Encuestas? Ya, los encargados de realizar encuestas de diversos tipos en nuestro país. Entonces, dice, observe el gráfico en la comparación del resultado del 2002. Ya, teníamos que comparar el resultado, ¿cierto? ¿Cuál, a través de la observación, cuál podría ser una afirmación? Dice, aumenta en la medida que también aumenta la edad de las mujeres. Ya, aquí dice entonces que la participación de las mujeres en la economía aumenta a medida que avanzan los años, ¿ya? Pero si yo me fijo aquí, cuando tienen más años, es cuando menos economía aporta la mujer. Por lo tanto, esa es incorrecta, ¿ya? La siguiente dice, es menor para el rango de 15 a 24 años, ¿ya? Dice que es menor. Si yo me fijo aquí, tengo alrededor de 24,3 y 25,4, pero si yo me voy al otro extremo, tengo unas que son mucho más pequeñas, ¿cierto? 5,7 y 6%. Entonces, esa tampoco sería correcta, porque no es la menor para esta edad, ¿ya? Se mantiene en ambos censos, quiere decir que hay resultados iguales en ambos, y yo al ver las barras me doy cuenta que no están iguales, ¿cierto? En todas las edades, ¿cierto? Las mujeres tienen, en los distintos censos tienen valores distintos, ya las barras no están a un mismo nivel en ambos años, ya, así que tampoco sería. Por descarte no queda esta última que dice es mayor en el censo del 2012. Si yo me fijo en las barras del censo del 2012, todas están más altas que el censo del 2002. Por lo tanto, esa era la opción correcta. Ya, la alternativa D. Solamente a través de la observación yo podía responder esa pregunta. ¿Ya? Lo importante siempre, chicos, es ir leyendo, ir mirando, leyendo y mirando. ¿Ya? Luego dice, ¿en cuál de los rangos de edades es mayor la tasa de participación económica de la mujer? ¿Ya? ¿En cuál de los rangos de edades? Recuerden que acá están los rangos de edades. Estos son, ¿ya? De tanto, 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 tanto. Si yo me fijo en las barras, tengo que los más altos rangos están en este rango etario, ¿ya? En el de 25 a 34. Si se fijan, en el 2012 hay un 64,3, que es el más alto de todos los del 2012, y en el 2002 tengo un 48,8, que también es el más alto. Por lo tanto, el rango etario que más aporta, ¿cierto?, a la economía, digamos, en la tasa de participación económica de las mujeres, sería la alternativa A, de 25 a 34 años, ¿ya? Eso es otra cosa que yo podía hacer también solo mirando, sin la necesidad de resolver nada, sin hacer ningún cálculo, ¿ya? Solo mediante la observación. ¿Cuál debe ser el título del gráfico de barras? ¿Qué título le pondríamos a este gráfico? ¿Ya? Eso también es súper importante en estadísticas, ¿ya? Saber cómo denominar este gráfico. Y ahí para eso yo tampoco necesito hacer un cálculo, sino que necesito leer, ¿ya? Y dice que este censo, ¿cierto?, permite caracterizar el territorio, quiénes somos, ¿cierto? Y acá indica explícitamente que uno de los datos extraídos del censo es la tasa de participación económica de la mujer, ¿ya? Entonces, acá tengo todas estas opciones y la primera, la A, sería la correcta, porque dice tasa de participación económica de la mujer. ¿Por qué no podrían ser las otras? Porque la siguiente dice edades de las mujeres y eso no es lo que me está representando el gráfico, lo que sí lo contiene, ¿ya? Porque es un dato, pero no es lo que el gráfico quiere mostrar, ¿ya? El objetivo del gráfico es mostrar la tasa de participación económica que tienen las mujeres. Se va viendo por edades, es verdad, pero no es lo principal, ¿ya? Las mujeres del censo tampoco sería esa, ¿verdad? Porque no habla específicamente, ¿cómo se llama? No habla específicamente de un tema de mujer, sino que tiene que ver con la participación económica. Y censos del 2012 y el 2002 y 2012, claro, está, ¿cierto?, ahí apuntado a que corresponden a esos años, pero el censo de esos ambos años es mucho más amplio que esto. Esto es solo una parte. Así que sería esa específica, ¿ya? Tasa de participación económica de la mujer, que sería la alternativa A. En la siguiente, dice, lee atentamente y para el próximo censo,
dice, si para el próximo censo disminuye a la mitad de la tasa de participación de la mujer en el rango de 55 a 64 años. ¿Dónde estaba? Ya, aquí respecto al censo 2012. ¿Cuál será su valor porcentual? ¿Ya? Tenemos ahí entonces, vamos a dividir. Voy a ir aceptando, chicos, a las personas porque para que no queden tan atrasadas. Ya, entonces tenemos acá, ¿verdad? Que vamos a disminuir, ¿ya? A la mitad, ¿ya? El rango de 55 a 64 años de la participación de la mujer en el 2012. Entonces vamos a ir al del 2012, de 65 a, que sería 36,3. Y eso yo tendría que dividir el 36,3 dividido en 2, ¿ya? Lo que me va a dar un total de 18,15. ¿Ya? Solamente hacer la división. Vamos a la siguiente. En la siguiente pregunta, ya vamos a comenzar ahora también a calcular cómo, también aparece una pregunta de área, ¿ya? Porque dice, ¿cuál es el área del aviso? Este aviso también está relacionado al tema que estamos viendo, que es el censo, ¿ya? Este aviso tiene una medida de 50 centímetros por 30 centímetros. Buenos días, disculpe, sabe que no se me escucha. ¿Nadie me escucha o...? No, yo la escucho bien, súper Yo la bien. escucho bien. Yo la escucho bien también. Yo también la escucho bien. Ya, entonces ahí la persona que está con dificultades para escuchar, yo creo que es un tema de conexión ahí de la casa. ¿Ya? Tenemos entonces este censo, ¿cierto? Este afiche, donde tenemos 50 centímetros por un lado y 30 centímetros por el otro, ¿ya? Recuerden siempre, si aquí hubiese sido perímetro, haberle colocado las medidas al otro lado. Como es el área, con estas dos me basta para el cálculo, ¿ya? Porque yo tengo que multiplicar solamente un lado por el otro, ¿ya? Y al multiplicar 50 por 30, a mí me da 1500. Por lo tanto, ahí la respuesta es 1500 centímetros al cuadrado, ¿ya? Acá en la pauta de corrección me aparecía un error en torno a la respuesta. Yo no sé si a ustedes también les habrá arrojado ese error. Ya marcaba como correcta la C en algún momento, pero yo sé que aquí es la D, ¿ya? Así que si alguno tuvo dificultades con esa, la forma correcta es esta, ¿ya? Son 1500. Luego dice, la siguiente fotografía se utilizó para indicar a los hogares censados. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la fotografía reducida ya de manera proporcional? ¿Qué quiere decir de manera proporcional? Que lo que baje, lo que se reduzca, se va a reducir en ambos, pero no quiere decir que a ambos se le reduzca, que queden en lo mismo, ¿ya? Sino que sea proporcional. Por ejemplo, esta parte mide 7, la podríamos haber hecho simplemente mirando o a través de un cálculo, ¿ya? El cálculo igual es un poco más, más tedioso porque yo, por ejemplo, podría haber dividido para la proporción, ¿ya? Estoy hablando, yo puedo dividir el más grande por el más chico, es decir, 7 dividido 5, ¿ya? Que me va a dar 1,4, ¿ya? Ese 1,4 yo lo puedo dejar por aquí registrado y puedo ir probando en todas, dividiendo el más grande y el más chico, y en el que me dé lo mismo, 1,4, ¿ya? Va a ser el que se redujo, ¿cierto?, de forma proporcional. En este caso, por ejemplo, si yo lo hubiese hecho solo mirando, yo sé que este no es proporcional porque quedaron ambos en 2 y no puede ser así porque uno era 7 y otro 5, o sea, hay uno que es más grande que el otro, ¿ya? Esto me indica que es un rectángulo y no un cuadrado como quedaría acá, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo le quito la mitad a este, me quedaría en 3,5 y si hago la mitad acá, me quedaría en 2,5. Este sí es proporcional, ¿ya? Este yo sé que si lo hago así mirando, podría decir sí, este me tinca que es la realidad, ¿ya? Aquí obviamente no, porque esto estaba ampliado, ¿ya? Porque decía se redujo, ¿ya? Y esto es más grande, ¿ya? Aquí esta tampoco se redujo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo divido 3,5 dividido 2,5, también me tendría que dar 1,4, ya que se coincidiría con esta división. Pero, insisto, chicos, si ustedes lo miran, ponen atención y utilizan, ¿cierto?, la lógica, podrían haberlo hecho así sin hacer ningún cálculo, haberlo mirado.
Por ejemplo, sabíamos que este no, porque estoy dejando 2 de ambas medidas y aquí dice que disminuyen proporcionalmente, ¿ya? Por lo tanto, si esto es un rectángulo, lo que yo reduzca también tiene que quedar como un rectángulo, ¿ya? Y si yo dejo medidas de 2, esto es un cuadrado. Aquí yo sé, cierto, que esto era proporcional por lo que ya les explicaba. Y lo de acá lo podría haber desechado por descarte porque decía se reduce. Y acá está ampliado, así que automáticamente fuera. Y acá no redujeron el 7 tampoco. ¿Ya? Así que ahí la alternativa correcta era la B, ¿ya? La opción 2. Vamos a ir ahora a la siguiente, donde hay una tabla. Dice que vamos a responder preguntas de la 12 a la 16, ¿ya? Y vamos a ver la siguiente tabla, dice, muestra los resultados arrojados en la Encuesta Nacional de Salud del 2012 sobre los porcentajes de obesidad y sobrepeso de los distintos tramos de edad de las personas. Según los datos anteriores, ¿cuál puede ser el título de la columna A? Fíjate que aquí dice los porcentajes de obesidad, que están aquí declarados, dice clarito obesidad con porcentaje, y los porcentajes de sobrepeso que también están declarados, ¿ok? Entonces dice en los distintos tramos de edad de las personas. Entonces lo que me falta de título aquí serían los tramos de edad, ¿ya? O sea, vamos de los 0 a los 2 años, de los 3 a los 5 años y así sucesivamente. Entonces, la alternativa correcta aquí sería la letra A. Ese es el título que le falta aquí a esta parte de la tabla, ¿cierto? A esta columna, ¿ya? A eso se refiere una columna en una tabla, como nuestra columna, que va así, ¿cierto? Vertical, eso es una columna. Las filas de una tabla son las que van así horizontal, ¿ya? Eso es una fila, eso es una fila. En la siguiente dice, al observar los datos de la tabla se puede concluir que, ¿ya? El mayor porcentaje de sobrepeso se encuentra entre los 18 y 23. Vamos aquí, yo voy al rango de 18 y 23 y me voy al sobrepeso. Dice que el 25,1 es el sobrepeso acá. ¿Es el mayor? No, ¿ya? Porque el sobrepeso está acá el mayor, con 25,2. Así que automáticamente descartada. ¿Existe un mayor porcentaje de obesidad que de sobrepeso en la población? Si yo me fijo en estos porcentajes de obesidad, son menores a los de sobrepeso, ¿ya? Hay un porcentaje mayor de sobrepeso, entonces, en la población. Por lo tanto, esta también queda descartada. Los hombres entre 48 y 71 años presentan mayor sobrepeso de la población. Entre 48 y 71, mayor porcentaje de sobrepeso, ¿ya? Aquí, si yo me fijo, hay un 21,7, no es el mayor tampoco. Y dice, el porcentaje de sobrepeso es mayor que la obesidad en todos los rangos de la edad, eso sí es correcto. Si yo me fijo en todos los rangos etarios, ¿ya? Me fijo en cada fila, ¿cierto? Sé que el sobrepeso sobrepasa, ¿ya? A la obesidad. En todos es más grande el sobrepeso. Entonces, esta sí sería la correcta, ¿ya? Que era la alternativa D. Ahí, chicos, en todo lo que llevamos de la evaluación, hay muchas respuestas que se podrían resolver solo mirando, ya, solo observando sin hacer ningún cálculo. Así que la invitación es esa, leer bien la pregunta para que yo pueda simplificar, ¿cierto?, la resolución. La siguiente dice, según los datos, ¿qué porcentaje de sobrepeso presenta el grupo entre 6 y 11 años? Aquí las preguntas son súper explícitas, ¿ya? Son bien fáciles de responder, ¿ya? Entonces dice que es entre el 6 y 11 años, que es este. ¿Y qué porcentaje de sobrepeso es? 24,4, que estaba ahí, ¿cierto? La siguiente, de acuerdo con los datos, el mayor porcentaje de obesidad se encuentra en el grupo de edad D. ¿Cuál es el mayor porcentaje de obesidad? Si yo me voy a la parte entera de este número decimal, ¿cierto? Que es la que está antes de la coma, tengo un 3, un 7, un 9, 9, 8, 9, 12, ¿ya? Aquí está la parte más grande de mayor obesidad. ¿Y qué edad tienen las personas? Entre 48 y 71 años. Por lo tanto, me voy a la alternativa D, ¿ya? Voy a la siguiente, que es la que se hace aquí con solo mirando. Dice, de acuerdo a la tabla, el 3,1 corresponde al porcentaje D, ¿ya? Según la información de la tabla, el 3,1 que aparece aquí, ¿cierto?, corresponde a obesidad, porque está en este lado de la tabla, y aquí el título dice obesidad, entonces automáticamente descarto esta y esta porque dice sobrepeso. Las últimas dos dicen obesidad.
y el rango etario es de 0 a 2 años. Entonces, es la obesidad en el grupo de 0 a 2 años, que era la alternativa C. Vamos bien hasta ahí, chicos, ¿cierto? Sí, sí, vamos bien, profesora. Ya, se dan cuenta de que todo lo que llevamos de la prueba, que es más de la mitad, hay mucho que yo podría haber resuelto así observando, por lo tanto yo tendría ya muchas correctas si leo atentamente. ¿Ya? Vamos a la siguiente, que es donde aparece este afiche, ¿cierto? Esta promoción de carne, de pollo y de lomo, ¿ya? Aquí habla del kilo. Hay una promoción válida, ¿cierto? Hasta el 27 del 9 del 2013, donde dice que un kilo de lomo vetado está a 5.009 y un kilo de pollo está a 1.300 pesos, ¿ya? Dice que vamos a responder preguntas de la 17 a la 24, son varias preguntas, por lo tanto vamos a ir bien atentos. Una persona quiere comprar 7,5 kilos de pollo, ¿ya? Dice acá. Entonces, tiene 5.000 pesos, ¿cuánto dinero le falta ahí? Entonces, dice acá, lo primero que yo debería saber es cuánto va a comprar, que son 4,7. Yo voy a multiplicar ese 4,7 por el valor del pollo, ¿ya? Por ejemplo, si usted quiere comprar 4,5 kilos de pollo, vamos a hacer un valor como más de la vida cotidiana. Ya, por ejemplo, yo quiero 4,5 kilos de pollo. Si usted hubiese pensado eso, 4,5 son 4,5. Ya en este caso, un poco más de 1,5 kilos son 4,7. Y lo multiplico por el valor del pollo, que serían los 1.300. ¿Ya? Ese 4,7 por 1.300 me da un total de 6.110 pesos. Y si se fijan, eso aparece aquí. Pero no es lo que me preguntan. ¿Ya? Y es ahí donde yo tengo que tener cuidado, porque puede que ustedes hayan calculado bien, pero no me están preguntando eso. Me preguntan cuánto dinero le falta si tiene 5.000. Entonces, yo a ese 6.110 que me dio de resultado, le voy a restar los 5.000 pesos que tengo y voy a encontrar que la diferencia, o lo que me está faltando, son 1.110 pesos. ¿Ya? Entonces, ahí la alternativa correcta sería la letra C. Dice, ¿cuánto dinero se debe pagar por la compra de 1,5 kilos de pollo y de 0,750 kilogramos de lomo vetado? Aquí no alcanza a ser 1 kilo, ojo que esto es un número decimal, no hay una parte entera, está el 0, por lo tanto yo sé automáticamente cuando vimos los decimales que no hay una parte entera, o sea, no hay 1 kilo todavía acá, ¿ya? ¿Cómo calculaba yo esa situación? El 1,5, igual que delante, el 1,5 por 1.300, ¿ya? Y el 0,750 por 5.009, que era el valor del kilo del lomo vetado, ¿ya? Si yo tenía ambos resultados, ¿cierto? Me daba un total de 6.375 pesos, que era la alternativa D, ¿ya? Es decir, hago las dos multiplicaciones, ¿ya? Porque 1,5 por 1.300 de pollo me da 1.950. Si el 0,750 lo multiplico por 5.009, que es el valor del lomo, eso me da 4.425. Hago esa suma, me da 6.375, que es lo que tengo acá. ¿Ya? Porque eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto dinero se debe pagar por ambos productos? ¿Ya? Si una persona paga con 10.000 el precio de 1 kilo, 3/4 de pollo, ¿ya? Y medio kilo de lomo vetado, ¿cuánto dinero debe recibir de vuelta? Acá tenemos números que son fracciones, ¿ya? Nosotros no hemos visto las fracciones, voy a tratar de que lo veamos la próxima clase, y vamos a tratar de ir asignándole los valores para que ustedes comprendan. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí hoy, porque en honor al tiempo ya van a ser los 45 minutos, y vamos a retomar esta parte de las fracciones hacia adelante, pasando el contenido de las fracciones y trabajando esta parte de la evaluación. ¿De acuerdo? Para que podamos hablarlo con más conocimiento. ¿Cómo quedamos hasta ahí, chicos? Hasta esta parte de la evaluación, un poco más claro. ¿Pudimos aclarar algunas dudas? ¿Vimos la Sí, dinámica? profesora, muchas Sí. dudas. Sí. Las mías Sí. fueron Mira, muchas las que me equivoqué. Las mías Sí, fueron no, muchas sí, las que me equivoqué. sí, no, pero no, miren, sin preocuparse, ahora con esta clase hoy día,
observar que hay algunas otras formas de llegar a los resultados, puedo buscar otras estrategias y que además hay muchas preguntas, chicos, que son de observación, y yo de repente las leo y digo, chuta, ¿qué tendré que calcular? Y no, en verdad no hay que calcular a veces, hay que solo observar. ¿Ya? Ya. Así que eso, chicos, gusto trabajar hoy con ustedes. Ojalá que la próxima clase ahí nos dé más el tiempo y pasar las fracciones, que también son muy interesantes, y trabajar el resto de la evaluación que nos queda pendiente. ¿Bien? Ya, Les dejo un profe. abrazo y que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao a todos. Chiquilla, Chao, viene chao. otra clase. Sí. Chiquilla, viene otra clase.